se ve la textura de la flores. Hola amigos, acabamos de aterrizar prácticamente en el aeropuerto de La Palma y ya estamos en faena para conocer parte de la tradicional Fiesta de la Cruz que se celebra a inicios de mayo. Desde el barrio de La Rosa, en el municipio de Villa de Mazo, iniciamos este pintoresco recorrido que rápidamente nos presenta la primera de las manifestaciones artísticas que iremos encontrando por el camino, aunque esta precisamente es una de las más sencillas. Mariposas y flores hechas en tela adornan la Cruz de Esperanza. Una de las obras emblemáticas de Mazo se emplaza varios metros más al norte, siguiendo la carretera Montaña de la Breña. Justo aquí se exhibe la Cruz del Monte. Esta es una de las expresiones artísticas que ha dado valor al legado cultural de esta fiesta. Solo con ver la forma en la que se ha confeccionado ya nos deja sin palabras. La complejidad de los enrames, el empleo de pétalos, musgos, semillas, tallos y otros elementos naturales engalanan esta maravilla de artesanía popular. Por su parte, la cruz se adereza con multitud de joyas que suponen una muestra de agradecimiento y fe. Se tiene constancia de que la historia de esta cruz puede tener más de 2 siglos. Sin embargo, el nicho que se levantó en este lugar data de 1906, fruto de una promesa de migrantes palmeros que regresaban de Cuba tras salir vivos de un levantamiento rebelde. A continuación, observamos que esta ruta de las cruces sigue parte del GR 130 que rodea La Palma. La pequeña Cruz del Pecado es la siguiente de menor entidad que aparece a pocos pasos. Banderolas, gallardetes y el tumulto de visitantes de a pie y en coche anuncian la próxima exhibición, la Cruz de la Rosa. Todavía en el municipio de Mazo, esta obra sigue los estándares de elaboración de su antecesora. Este año, las lluvias han sido más generosas aportando más variedad a los materiales naturales empleados. Todo el diseño luce una gran vistosidad. Un trabajo de meses para ser disfrutado en apenas un día de exposición y que quedan a buen recaudo durante la noche al cuidado de los mayordomos y mayordomas. A continuación, la carretera nos dirige a la Montaña de la Breña. Hacemos un breve paréntesis para mostraros el mirador que hay en lo alto de este cono volcánico. Aquí encontraremos otra cruz, la del Milenio, pero nada tiene que ver con las cruces que estamos disfrutando. Desde unos 565 metros de altitud podemos contemplar al sur vistas al municipio de Mazo, en el que identificaremos el Roque Niquiomo. Este singular resalte geográfico será el punto de inicio de una fascinante ruta de senderismo que realizaremos por la zona. Al este, Breña Baja y Mazo comparten costa con panorámicas hacia La Gomera y Tenerife, con el pico El Teide despuntando en esta última isla. En el flanco septentrional, Breña Alta cede terreno a Santa Cruz de la Palma conforme vamos dirigiendo la vista más al norte. La capital de la isla se hace notar con su conglomerado urbano. Finalmente al oeste se divisa el precioso Valle de las Breñas, delimitado al fondo por la hilera de colinas volcánicas de Cumbre Nueva. Regresamos a nuestra ruta para rodear la Montaña de la Breña por su flanco occidental y entrar al mismo tiempo en el municipio de Breña Baja. La primera cruz que veremos aquí se ve anticipada por un tramo escalonado de piedra. La decoración festival bien cumple su propósito de captar nuestra atención. Al poco, llegamos a un acogedor espacio en el que se alza esta obra que recibe el mismo nombre que otra que vimos en Mazo, la Cruz del Monte. Data de mediados del siglo XIX y siempre fue centro de ocio vecinal contando con un gran ambiente festivo. Hoy, un diseño a modo de escudo adornado con frutas y flores alberga en su interior una antigua escena inspirada en el entorno de la iglesia vieja de San José de Breña Baja. A diferencia de las cruces de Villa de Mazo, en las que se emplean materiales naturales para la confección, aquí se emplea sobre todo el papel. Sí.
En la plaza hay una nave que hace las veces de museo. En sus paredes cuelgan fotografías de los diseños pertenecientes a otros años y una muestra de elementos de los mismos. Gracias a esta exposición, el visitante puede comprobar de primera mano el minucioso trabajo de composición de las piezas a base de canutos de papel. Este lugar también parece ser un taller donde se enraman y dan formas a algunos elementos de la cruz. Volvemos sobre nuestros pasos para continuar la ruta por la calle La Montaña hacia el suroeste. Mientras avanzamos, no nos pasan desapercibidas viviendas de arquitectura tradicional y otras más urbanas, ocupando esta suerte de terrenos sectorizados en parcelas. Las pequeñas huertas familiares tratan de abrirse paso entre la exuberancia natural de este valle. Estamos descendiendo por la cara meridional del barranco Amargavinos, nombre que tomará la siguiente cruz a la que nos acercamos. Aquí tampoco faltan los kioscos y la música que acompañan y animan el ambiente, aunque todavía no está muy concurrido el lugar. La obra presenta un arco con potencias flamígeras que enmarca un símbolo mariano. Los gorros napoleónicos rinden homenaje a los famosos enanos de La Palma y los cañones a la defensa acérrima de estas tierras por los palmeros a lo largo de la historia. Las tijeras e hilos, en cambio, pueden simbolizar protección a las malas energías, por un lado, y por el otro, oportunidad de tejer lazos en estos encuentros sociales. Detrás de esta estructura, además, se exhiben fotos de otras fiestas de La Palma. Por su parte, para decorar los elementos de la cruz, se ha usado cáscara de huevo triturada que luego se tiñe del color según vaya demandando el diseño. Reanudamos la marcha descendiendo el barranco Amargavinos por la calle Las Ledas. El horizonte lo cierra el litoral costero por el saliente Punta Santa Lucía. A oriente adivinamos las infraestructuras de la siguiente cruz que visitaremos. Para llegar a ella, progresamos unos metros más hasta incorporarnos a una calle que vira al sureste. Al final de una pequeña cuesta, se nos anuncia la Cruz de las Breveritas. El nicho recrea el ataque naval que sufrió en 1681 la isla de La Palma por parte de la flota comandada por el corsario argelino Tabac Arraiz. Los baluartes defensivos de Santa Cruz de La Palma, primero, y de Tazacorte, después, sumados a una motivada milicia y al amparo solicitado a la Virgen de las Nieves por parte de la población, frustraron todo intento de asedio del corsario berberisco. Como observáis, estas cruces también son fuente de divulgación histórica. La del Morro, situada ya en el municipio de Breña Alta, es la cruz que divisamos desde estas posiciones. Para alcanzarla, debemos deshacer los pasos dados por el barranco Amargavinos para luego dirigirnos al norte por la carretera Las Ledas. En medio del trayecto se planta la Cruz del Centro, obra que marca el límite entre Breña Baja y Breña Alta. El conjunto nos parece parte del salón de un teatro, del que cuelga una majestuosa lámpara de araña y con un escenario al que corren las cortinas para presentar la tan preciada cruz. Escenario espectacular es el que no dejamos de apreciar al oeste, con esos farallones de Cumbre Nueva arropados por el manto de nubes. Lo tenemos claro, el paisaje es otro gran aliciente que sumar a esta ruta que reúne cultura y devoción. Al poco llegamos a la Cruz del Morro, que nos sorprende con un decorado de estancia palaciega del siglo XVII-XVIII, que representa un salón de baile en el que dos señoritas escenifican la danza barroca del minueto. Cada cruz guarda una historia diferente, tanto en orígenes como en elaboración, así que no dudéis en preguntar a los vecinos sobre ellas. Cruz del Morro, ¿eh? La siguiente manifestación artística implica encarar una fuerte subida por el conocido Camino El Morro. Como habréis observado, muchos visitantes se acercan a ver las cruces pasando con el coche, pero para vivir la esencia de estas fiestas, creemos que lo mejor es patearlas disfrutando del entorno. El Via Crucis de Mayo es esto. Aunque a veces este último te haga resoplar.
El Camino del Morro conecta con la carretera de San Isidro, que avanza unos metros más hasta el monumento de la Vaca Palmera. Vamos a emular al ternerito de este hito para tomar aire tras la fuerte subida. La escultura fundida en bronce es obra del artista Francisco de Armas y se inauguró en el año 2007. A continuación, terminamos de realizar el ascenso por la carretera de San Isidro, que ahora nos dirige al sur. La Cruz de la Pavona nos da la bienvenida. Esta obra es la que se encuentra a mayor altitud de la zona de las Breñas. Tiene más de 350 años de antigüedad y es una de las más antiguas de La Palma. La escena que aquí se expone está recreando un paisaje holandés en la que aparece un faro en un entorno rocoso. Al evocar Holanda, no pueden faltar tampoco los tulipanes. Todo lo que se ve aquí está realizado en papel, trabajo artesanal hecho en familia. Sorprende también la cantidad de joyas expuestas, todas con un gran valor sentimental, muchas pasadas de padres a hijos. Regresamos a la Vaca Palmera para dirigirnos al norte y ver las últimas cruces de nuestra ruta. La luz del día cae y es al fulgor de las estrellas cuando este recorrido cobra magia. Hoy es 3 de mayo, pero recomendamos que lo hagáis la noche del 2, que es el día fuerte. El día 3 de mayo del año 326 fue cuando se descubrió en el monte Gólgota la cruz en la que murió Jesucristo. San Miguel Arcángel, venciendo al demonio, es el motivo central de la cruz del medio. Con la noche es fácil localizar cada una de las cruces. La iluminación las delata, pero a la vez crea un espacio más íntimo donde los vecinos pueden encontrarse, compartir anécdotas, contarse los chismes e incluso tratar los problemas del pueblo. La cruz chica que aquí vemos parece estar dedicada al Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves, templo que custodia la venerada imagen. Por su parte, la Cruz del Manchón la encontramos ya en proceso de recogida por parte de los mayordomos. La escena recrea el trabajo de unos bayos en una prensa de uva. La siguiente manifestación artística, la Cruz de la Sociedad, es más minimalista. La silueta de la Virgen de las Nieves alberga en su interior a otra que representa a los famosos enanos de La Palma. Y para acabar, la Cruz de la Piedad. Su origen es del siglo XIX y el motivo que hoy se exhibe es una especie de flor de loto de la que emergen la Virgen de las Nieves y la propia cruz. Amigos, nos vamos cautivados con esta festividad. Deseamos con fervor que el relevo generacional de estos municipios de La Palma continúe conservando esta tradición artística y cultural que merece ser reconocida bien de interés cultural el día de mañana. Hasta la próxima.